Las mujeres no necesitan ser delgadas y altas para ser hermosas. Buenos días, tardes o noches. Este grupo se complace en presentarles nuestro proyecto investigativo acerca del síndrome de Turner y su prevalencia en mujeres del Ecuador. El grupo está conformado por Silvia Romero, Salma Romero, Evelyn Sánchez, Carla Sánchez y mi persona, Kiara Mendoza. Siguiente. Ya. Para empezar a introducirnos en este tema, debemos conocer que una de cada 2.500 niñas recién nacidas tiene la condición cromosómica que es conocida como el síndrome de Turner. La monosomía completa 45X0 se presenta en más del 50% de los casos y es la forma más típica y que se caracteriza por la presencia de una pérdida ya sea total o parcial del cromosoma X. Sin embargo, algunos estudios han revelado una cantidad significativa de poblaciones de células que difieren de la composición genética. Esto quiere decir que tienen más de un tipo de célula, y a este fenómeno se lo conoce como mosaicismo. Otras manifestaciones son los rasgos fenotípicos relacionados con el síndrome de Turner. Estos incluyen la baja estatura, la digenesia gonadal, el linfedema en manos y pies, el cuello alado, que es el cuello corto, la disminución del ángulo cubital y las anomalías cardíacas. Siguiente. Ya. El tratamiento con la hormona del crecimiento debe comenzar cuando dos desviaciones estándar estén por encima de la talla que es comparada con la población general. Este tratamiento no debe demorarse más allá de los 4 años ni debe instaurarse antes de los 2 años de vida. Varios estudios han identificado variables predictivas de la talla adulta en pacientes con síndrome de Turner, como la talla al inicio del tratamiento con RHGH, que es la hormona del crecimiento, la respuesta durante el primer año del tratamiento, la talla genética, la edad al inicio del tratamiento y la dosis media semanal de RHGH. Siguiente. Ya. Ahora nos adentraremos en la historia del síndrome de Turner, para conocer así quién fue el primero en diagnosticarlo, cómo obtuvo su nombre y cuál fue su trascendencia a través de los años. Este síndrome recibió su nombre en honor al médico estadounidense Henry Hobart Turner, quien fue el primero en describir y en documentar de una manera detallada esta condición genética. En 1938, Hobart Turner explicó un conjunto de características en 7 mujeres, de las cuales presentaban características físicas como la baja estatura, la ausencia de caracteres sexuales femeninos, el cuello alado y cúbito valgo. Siguiente. Antes de eso, en 1930, Otto Ulrich había descrito un cuadro clínico similar, y algunas de estas características ya habían sido comunicadas con anterioridad, puesto que en 1768 Morgagni observó un desarrollo inadecuado de los ovarios con ausencia de ovocitos en una paciente. Luego de esto, en 1942, Albrecht y sus colaboradores destacaron la presencia de la baja estatura como un hallazgo constante en la infancia. En 1944, Wilskin y Fleischmann establecieron la existencia de un desarrollo ovárico inadecuado, y posterior a esto, en 1955, Grumbach y otros definieron esto como una disgenesia gonadal. Después, en 1959, Ford y sus colegas informaron sobre la pérdida de uno de los cromosomas X en las pacientes con síndrome de Turner. Y más tarde se descubrió que puede ser la pérdida del cromosoma completo o la pérdida de solamente una parte del cromosoma. Y hasta la vez no se ha logrado explicar por qué ocurre esto en el desarrollo del síndrome. Siguiente. La problemática que presenta este síndrome en las mujeres del Ecuador es que es una enfermedad rara, y debido a esto, el aspecto importante a considerar es la falta de información sobre la incidencia real de este síndrome, dado a que no es muy común y no hay suficiente conocimiento sobre sus características y síntomas. La falta de diagnóstico temprano puede resultar en una atención médica inadecuada y en un manejo inoportuno de la condición, lo que puede afectar la calidad de vida de las personas afectadas. Además, es fundamental investigar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios médicos y de los especialistas capacitados en el diagnóstico y tratamiento de este síndrome. Esto incluye las pruebas genéticas y los exámenes específicos para poder identificar esta condición. Es esencial investigar y abordar los aspectos psicológicos y emocionales relacionados con el síndrome de Turner, ya que las personas que llegan a padecer este síndrome debido a
las características físicas que este síndrome llega a presentar, como la baja estatura. Muchas personas que padecen este síndrome son obesas o tienen el cuello ancho y más pequeño, llegan a sufrir problemas de autoestima. Por lo que en ese aspecto también debemos considerar bastante los tratamientos psicológicos que hayan y brindar un apoyo integral a los padres y a sus familiares. A continuación, mi compañera. Continuando con la justificación, se puede decir que el proyecto se va a enfocar en investigar acerca del síndrome de Turner para dar mayor visibilidad, ya que es poco conocida en el Ecuador y la sociedad no puede identificar de manera clara los signos y síntomas de la misma. Entonces, esto puede llevar a un mal diagnóstico por parte de las instituciones de salud pública al no poseer la información adecuada para tratar dicho síndrome. Por otro lado, investigar el síndrome de Turner puede proporcionar datos epidemiológicos relevantes para entender su prevalencia y distribución en diferentes poblaciones, lo que es fundamental para la planificación y desarrollo de políticas de salud pública enfocadas en mejorar la atención médica para las personas con esta condición. Objetivos del proyecto. El objetivo general es analizar la presencia del síndrome de Turner en mujeres de Ecuador mediante una investigación bibliográfica. Objetivos específicos. Describir el concepto, características y causas del síndrome de Turner. Detallar las manifestaciones clínicas y la epidemiología del síndrome de Turner. Comparar los resultados que se han publicado en investigaciones documentales previas a nivel nacional e internacional. Estado del arte. Presentamos una investigación internacional como síndrome de Turner, experiencia con un grupo selecto de la población mexicana. Su objetivo fue describir a un conjunto de pacientes con síndrome de Turner, la comorbilidad asociada a esta entidad, las dificultades del diagnóstico y algunos aspectos del entorno social de estas niñas. Tomaron como muestra a un llamado de 300 integrantes de la Asociación del Síndrome de Turner de México, de las cuales aceptaron participar 45 niñas y mujeres de 2 a 42 años de 9 estados del país. Indicaron que el síndrome de Turner es una condición que afecta a las mujeres y puede acompañarse de malformaciones cardiovasculares entre una frecuencia de 17 a 45%. También dice que es una alteración genética, ausencia parcial o total de un cromosoma X. Y como resultados presentaron un diagnóstico muy tarde y un seguimiento inapropiado de las pacientes que no permite la detección de comorbilidades que afectan la calidad de vida y presenta una falta de integración social de quienes nacen con el síndrome de Turner. Como conclusión, señalan que es necesario una mejor educación para los médicos de primer contacto para poder realizar un diagnóstico temprano, para aplicar tratamientos a tiempo y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen este síndrome. En la investigación nacional, variantes psicogenéticas en pacientes con síndrome de Turner diagnosticadas en un hospital de tercer nivel de atención en Ecuador. Su objetivo fue describir los desvíos psicogenéticos de los pacientes con el síndrome de Turner y evaluar la asociación con el fenotipo de presentación y la edad del diagnóstico. Se realizó en 82 pacientes con diagnóstico clínico y genético postnatal de síndrome de Turner del Hospital de Especialidades de Quito, Ecuador. Los pacientes se clasificaron según el cariotipo en monosomía clásica, anormalidades estructurales del cromosoma X en variedad mosaico y línea para grupo y mosaicos numéricos del cromosoma X del grupo C. Indicaron que el síndrome de Turner es una irregularidad cromosómica que se caracteriza por mostrar talla baja, hipogonadismo, varias alteraciones psicogenéticas, con cuello corto, defectos cardíacos y renales. Además,
En la reciente publicación del Registro de Anomalías Cromosómicas del Ecuador, se estudiaron a 28.806 cariotipos, de los cuales 6.008 exhibieron alteraciones y el síndrome de Turner fue la aneuploidía más representativa con un 60.50%. Se dice que es ocasionada por la alteración de los genes del cromosoma X y en el periodo de estudio llegaron a analizar a 2.930 casos, identificando 82 pacientes con síndrome de Turner, lo que presentó el 2.79%. Como conclusión, su estudio proporcionó información importante del síndrome de Turner en el Ecuador, que son relevantes para diagnosticar a tiempo la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios. Y de igual manera, llama la atención que no siempre el genotipo puede predecir el fenotipo en los pacientes. Sin embargo, algunos signos particulares en las niñas pueden leerse como una pista para diagnosticar el síndrome de Turner, tales como la baja talla y las anormalías esqueléticas. A continuación, mi compañera. Definición. El síndrome de Turner es una alteración de los cromosomas que afecta a las mujeres en el proceso de crecimiento y de desarrollo. La misma se presenta cuando en la célula, que normalmente tiene dos cromosomas X, presenta un solo cromosoma X por célula, o la estructura es distinta en uno de los cromosomas. Incluso puede suceder cuando el cromosoma X está inacabado. A esta situación en la que el cromosoma se ve desigual se le conoce como monosomía. Siguiente, por favor. Características. Las principales características que muestra la afección en lo que respecta al físico se trata de una estatura pequeña, complicaciones en el desarrollo sexual debido a la presencia de disgenesia gonadal, pliegues en la piel del cuello o cuello alado, nacimiento tardío, inflamación en las manos y en los pies y anomalías a nivel cardíaco y renal. Siguiente, por favor. Causas y mecanismos genéticos subyacentes. Dentro de las principales causas del síndrome, estas se relacionan con la falta completa o parcial de uno de los cromosomas X o con una modificación en la estructura de los cromosomas sexuales. Estos cambios en los cromosomas o en la carencia del segundo cromosoma X pueden surgir debido a errores durante la formación de las células sexuales o durante el proceso de división celular. Las causas y mecanismos genéticos que tiene el síndrome de Turner incluyen la monosomía, que ocurre cuando hay una falta completa de uno de los cromosomas X, lo que resulta en que todas las células del cuerpo contengan un solo cromosoma X. El 99% de los casos del síndrome de Turner se debe a una pérdida de un cromosoma X, lo que resulta en una configuración cromosómica de 45X. También está el mosaicismo. En algunos casos, durante el desarrollo fetal, se produce un error en la división celular, lo que provoca que algunas células tengan dos copias completas del cromosoma X y otras tengan solamente una. Alrededor del 1% de los casos del síndrome de Turner son el resultado de mosaicismo, lo que significa que algunas células tienen la configuración 45X, mientras que otras pueden tener una configuración más normal, como 46XX o 46XY. También tenemos los cambios en el cromosoma X. Pueden existir partes faltantes o alteradas en uno de los cromosomas X. Algunas células tendrán una copia completa y otras alteradas, ya sea debido a un error en el espermatozoide o en el óvulo, o por un error durante la división celular temprana en el feto. Siguiente, por favor. Tenemos las deleciones parciales del cromosoma X. En raras ocasiones, el síndrome de Turner puede ser causado por deleciones parciales del cromosoma X, lo que significa que hay una pérdida de una parte del cromosoma X en lugar de la pérdida completa de todo el cromosoma X. También tenemos el material del cromosoma Y. En un pequeño porcentaje de casos, algunas células contienen una copia del cromosoma X y otras contienen una copia del cromosoma X y algo del material del cromosoma Y. Aunque estas personas se desarrollan biológicamente como mujeres, tienen un mayor riesgo de desarrollar un tipo de cáncer llamado gonodoblastoma debido a la presencia del material del cromosoma Y.
Estas anomalías cromosómicas suelen ocurrir de manera aleatoria y no están relacionadas con el historial familiar ni con la edad de la madre. En general, el síndrome de Turner no es una enfermedad hereditaria. En cambio, es una condición causada por cambios espontáneos en los cromosomas durante la formación del óvulo o del espermatozoide, o las primeras etapas del desarrollo embrionario. A continuación, mi compañera. Síntomas. El síndrome de Turner ocasiona una variedad de síntomas en las mujeres y niñas que la padecen, al igual que varía su intensidad. En cuanto a síntomas, podemos mencionar, por ejemplo, la coartación de la aorta, que produce una alteración en la tensión arterial de la mujer que la padece. Por ejemplo, aumenta la tensión arterial en los miembros superiores, disminuye los pulsos en la región femoral y afecta a la tensión arterial de los miembros inferiores, siendo esta ausente o baja. También tenemos lo que es la disgenesia gonadal. Esta provoca la ausencia de una pubertad, es decir, que las mujeres que lo padecen no van a presentar un desarrollo de tejidos mamarios o el inicio de su menstruación. Además, estos síntomas pueden incluso ampliarse a medida que pasan los años y solo serán notorios mediante una detección sistemática. Siguiente diapositiva. Bien. Sus manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas, al igual que los síntomas, son variados. Por ejemplo, las mujeres con este síndrome, en cuanto a características físicas, presentan lo que es un cuello corto. Además, también tienen orejas bajas, la línea del cabello es baja en la nuca, sus manos y pies se hinchan, además de que tienen uñas dobladas hacia arriba. En cuanto a su crecimiento, presentan un crecimiento mucho más lento y una estatura por debajo del de una mujer promedio. Esto incluso puede afectar en su adultez si no es tratado con un medicamento lo antes posible. Otra cosa que afecta este síndrome es, el, es la aparición de el estrógeno debido a que no presentan ovarios o la función de los ovarios no se cumple como es debido, lo que provoca que no se produzca el estrógeno y por ende no se dé el desarrollo del tejido mamario como se dijo en un inicio. Además, esto provoca también que tengan complicaciones para quedar embarazadas o en su mayoría la infertilidad. Se produce en el 95% de las mujeres que lo tienen. También puede producir otras enfermedades como padecer diabetes tipo 2 o incluso presentar hipotiroidismo. En cuanto a sus afectaciones cognitivas, tenemos que si bien no presentan problemas a la hora de aprender, sí tienen un proceso lento para comprender problemas matemáticos o conocer lo que es el aprendizaje visual espacial. Es decir, que se les dificulta aprender mediante movimientos o seguir los movimientos de un objeto o de una persona. También podemos decir que el síndrome de Turner, en cuanto a lo que sería la osteoporosis, pueden llegar a presentar esta debido a la ausencia del estrógeno, como se mencionó con anterioridad, lo que provoca que tengan fracturas mucho más fáciles y además pueden llegar a presentar en cuanto a lo que es la acumulación de líquidos en áreas anormales o detrás del cuello, que se conoce como lo que es el edema. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología del síndrome de Turner. El síndrome de Turner se estima que su incidencia en la mujer es de aproximadamente una de cada 2.500 a 3.000 recién nacidas. Sin embargo, los casos que se presentan en su mayoría son de mosaico, no de monosomía, pues los fetos que sobreviven al nacimiento presentan lo que son los casos de mosaico, es decir,
que tienen dos líneas celulares, la cual una está completa y la otra solo presenta el segundo cromosoma X. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la metodología que se siguió para esta investigación es una investigación bibliográfica, lo que se refiere que se decidió tomar muestras, estudios de caso, investigaciones ya previas para realizar este trabajo investigativo, además de que se toma en cuenta características, causas, síntomas del síndrome de Turner con los datos tomados, de manera que solo tengamos información importante y relevante para lograr comprender el problema que es la afección del síndrome de Turner en las mujeres ecuatorianas. El enfoque que se siguió es un enfoque de exploración documental para recabar los datos de la investigación. A continuación, mi compañero. Los resultados. Los casos clínicos que se han revisado consisten en un total de 3 pacientes femeninas de diversas edades y procedencias. Entre estas pacientes están la primera, de 2.4 años de edad, originaria de Ecuador; la segunda, de 4 años y 9 meses, proveniente de Honduras; y la tercera paciente de 17 años de edad y de nacionalidad ecuatoriana. Siguiente, por favor. Mediante el estudio realizado, pudimos obtener los siguientes resultados que están expresados en esta tabla, donde se puede observar el caso clínico, la talla, peso, características físicas, qué tipo de síndrome de Turner y el país del que procede. Aquí se puede observar cada detalle presentado en cada caso clínico. Siguiente, por favor. Como resultado, se puede demostrar que existen tanto similitudes como diferencias. Entre las similitudes de los 3 casos clínicos tenemos que es común el peso bajo, que la talla y la estatura es por debajo del promedio, que la paciente de 4 años y 9 meses de edad tiene orejas de baja implantación, al igual que la paciente de 17 años, y la paciente de 2.4 años de edad presenta micronatía y pezones separados de la misma manera que la paciente de 4 años y 9 meses. Entre las diferencias tenemos que la paciente de 2.4 años de edad presenta un mosaico de síndrome de Turner de 45X y 46X. La paciente de 4 años de edad, 4 años y 9 meses, presenta un isocromosoma X, y la paciente de 17 muestra un cariotipo 45X0. La paciente de 17 años de edad presenta pliegues cutáneos que engrosan el cuello. La paciente de 4 años de edad y 9 meses es la única que presenta malformaciones en la mano izquierda, y la paciente de 2.4 años de edad es la única que presenta cúbito valgus y edema en extremidades superiores e inferiores. Siguiente, por favor. El análisis y discusión. El análisis de este estudio se tomó en consideración de un total de 82 casos de síndrome de Turner en un hospital de tercer nivel de atención en Ecuador. El estudio reveló los siguientes datos: que existen diferentes tipos de anormalidades genéticas del cromosoma X que están asociados con el síndrome de Turner en esta población. La mosomanía clásica del cromosoma X fue el tipo genético más común, presente en el 55.6% de los casos. Además, se observan anomalías estructurales del cromosoma X en un 35.8% de los casos, y mosaicos numéricos de cromosoma X se encontraron en un 8.6% de los casos. Estos resultados sugieren una variabilidad genética en la población ecuatoriana con síndrome de Turner. Un hallazgo significativo es que el 26% de los pacientes fueron diagnosticados debajo de los 12 años de edad, mientras que la gran mayoría, un 74%, fue diagnosticado durante la adolescencia y la adultez. El diagnóstico temprano del síndrome de Turner es crucial para abordar problemas médicos, los problemas psicosociales asociados,
como el crecimiento deficiente, las complicaciones cardíacas y la salud reproductiva. La detección tardía puede limitar opciones de tratamiento y el abordaje de necesidades médicas y emocionales. Comprender las diferencias clínicas entre los distintos tipos genéticos puede influir en la planificación del tratamiento y la atención médica personalizada. Siguiente, por favor. Conclusiones. El síndrome de Turner es una alteración de cromosomas que afecta a las mujeres en el proceso de crecimiento y desarrollo. Se presenta cuando la célula que normalmente tiene dos cromosomas X presenta un solo cromosoma X. Entre las principales características se indica físicamente que tienen una estructura pequeña, complicaciones en el desarrollo sexual, debido a la presencia de disgenesia gonadal, pliegues en el cuello, nacimiento tardío, la inflamación de las manos y los pies, anomalías cardíacas, entre muchas otras. Entre los mecanismos genéticos del síndrome de Turner incluyen la mosomanía, mosaicismo, cambios en el cromosoma X, de lesiones parciales del cromosoma X, material del cromosoma Y. El síndrome de Turner además puede causar problemas del corazón o en los vasos sanguíneos. Un porcentaje significativo de niñas y mujeres con este síndrome tienen la presión arterial alta. Siguiente, por favor. Las recomendaciones, entre las recomendaciones que nosotros tomamos en cuenta fueron establecer criterios claros para incluir y excluir estudios relevantes de la revisión bibliográfica, considerando factores como el periodo de publicación, el idioma, la calidad, metodología y la adecuación del tema. Ampliar la búsqueda más allá de las bases de datos académicos, considerando también sitios de web y organizaciones médicas, revistas especializadas, repositorios institucionales. También es importante tener objetivos de investigación claros y específicos para que guíen el estudio bibliográfico, ya que esto ayudará a mantener el enfoque y la coherencia en el trabajo. Fue muy esencial crear preguntas de investigación específicas que guíen la búsqueda y la evaluación de la literatura. Y por último, es necesario dar crédito adecuado a los autores originales de la información utilizada y dedicar tiempo a revisar y a editar el proyecto para asegurar que esté muy bien realizado. Siguiente. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.